Bueno, el segundo bloque de esta clase, que probablemente les pueda representar alguna novedad, tiene que ver con teoría de conjuntos, pero más que nada tiene que ver con extender nociones que ya sabemos sobre sobre las distintas operaciones que hay con conjuntos. Nosotros estamos en general acostumbrados a que, por ejemplo, cuando hacemos una operación entre dos conjuntos, una unión de dos conjuntos, sabemos exactamente lo que es eso. eh, y sin embargo, en esta materia muchas veces nos vamos a topar con la necesidad de trabajar no con dos conjuntos al mismo tiempo para hacer una unión, sino con muchos conjuntos al mismo tiempo para hacer operaciones como por ejemplo de unión. Así que más que nada lo que vamos a hacer es fijar un poco de notación para eso. Y primero quisiera entonces ir a una tableta gráfica para mostrarles la idea de los que les quiero presentar aquí. Si uno tiene, por ejemplo, dos conjuntos, obviamente uno necesita un conjunto universal, U, necesita, por ejemplo, para hacer una unión de dos conjuntos, necesita dos conjuntos, digamos, a uno subconjunto de ese universal y a dos subconjunto de ese universal, y sabe perfectamente lo que quiere decir a uno unión a dos, los elementos del universal que están en al menos uno de estos dos. ¿De acuerdo? Eh, si tuviera que hacer una unión de 5 6 10 o 1000 conjuntos, sería tedioso escribir una notación de esta manera con 1000 simbolitos de unión, de la misma manera que nos es tedioso escribir, por ejemplo, una suma de muchos números. Tenemos, por ejemplo, ese famoso símbolo de suma con límites inferior y superior que permiten de alguna manera abreviar notación. Y de hecho me voy a tomar el atrevimiento de hacer la analogía con qué pasaría si A1 y A2 minúscula fueran dos numeritos, digamos, reales y los tuviera que sumar. Creo que ninguno de ustedes dudaría en qué quiere decir esto. Desde j igual a 1 hasta 2 de los a sub j. Si en vez de escribir de esta manera expandida, yo hubiera escrito la suma de esta manera, todos me hubieran entendido sabiendo qué cosa, que hay dos numeritos a sub 1 y a sub 2, porque aquí hay como una especie de término general que depende de un j, y como j va desde 1 hasta 2, quiere decir que necesito tener definidos dos números a sub 1 y a sub 2, que efectivamente la operación que tengo que hacer entre ellos es la que indica este símbolo que es de suma. Y la ventaja de esta notación es que si tuviera que hablar de la suma de 10 números, digamos a sub 1 hasta a sub 10, este símbolo, j desde 1 hasta 10 de los a sub j, lo único que necesita es que tengamos definidos quiénes son a sub 1, a sub 2 y así hasta a sub 10, y esto representa algo que perfectamente entendemos. Inclusive tenemos la posibilidad de hacer sumas infinitas, por ejemplo, suma desde j igual a 1 hasta infinito de a sub j. Entendemos perfectamente bien lo que eso quiere decir, y aparte hemos analizado en materias anteriores los problemas de convergencia de este tipo de simbología que representa una serie numérica. Bueno, la idea acá es hacer una analogía entre esta expresión y extenderla a cosas como las que vemos acá de la manera que voy a explicar ahora. Eh, Creo que es autoexplicatorio que si quiero representar de esta, digamos, de una manera análoga a esta, así como esto representa a esto, ¿qué manera análoga de representar a esto tendría con una simbología parecida a esta? Bueno, un símbolo que me indique la operación, unión. Perfecto, usemos el mismo. Acá si hubiéramos usado un más, pero bueno, en unión vamos a usar el símbolo de unión. De
se supone que yo voy a tener definidos un conjunto A sub 1 y A sub 2 y por lo tanto a J lo voy a hacer variar desde 1 hasta 2. Fíjense cómo esto realmente es totalmente análogo a esto, excepto que uno supone que los A sub J en este contexto, obviamente si estoy haciendo una unión, representan conjuntos, y que como J varía desde 1 hasta 2, voy a tener dos conjuntos A sub 1 y A sub 2. Por supuesto, uno dice, ¿y esto para qué? Digamos, ¿por qué no escribir así? Porque cuando uno tiene nada más que dos conjuntos, por supuesto, esto puede ser mucho más claro que esto, pero cuando uno tiene muchos conjuntos, por ejemplo 10 conjuntos, podríamos poner unión con J desde 1 hasta 10 de los A sub J. Y eso representaría, ya solito nos daría la idea de que hay 10 conjuntos A sub 1, A sub 2 hasta A sub 10. Y a esos 10 conjuntos los voy a unir. Pero, ¿qué quiere decir unir 10 conjuntos? Ya lo vamos a definir de la manera que ustedes más natural se esperan. Podríamos decir, bueno, hago A sub 1, unión A sub 2, a eso le uno A sub 3, a ese resultado le uno A sub 4 y así sucesivamente. Perfecto, esa va a ser nuestra definición y ya la vamos a hacer formalmente a una definición de una unión de muchos conjuntos. De manera formal la vamos a hacer a la definición. Lo bueno que va a tener nuestra definición es que nos va a permitir hacer uniones de una cantidad finita de conjuntos, como en este caso, o también de una cantidad infinita de conjuntos y vamos a tener que entender qué es lo que eso quiere decir. Pero no es para nada difícil, al contrario, es un concepto que es extensión de la unión de dos conjuntos. Ya vamos a ver, insisto, dentro de un ratito cómo. Fíjense que acá el J, o sea, la expresión A sub J representa un conjunto para cada uno de los posibles valores de J, que es un subíndice. Cada distinto subíndice está haciendo referencia a un conjunto en particular, el A sub 1, el A sub 2 y así hasta, en este caso, hasta el A sub 10. Entonces J es como un subíndice que se mueve dentro de un conjunto de índices. ¿Cuáles son los posibles valores del subíndice? Los que indican los rangos estos. Yo estoy seguro de que ustedes entenderían perfectamente unión con J en el conjunto 1 hasta 10 de los A sub J. Creo que nadie tendría muchos problemas en entender qué es lo que esto quiere decir. De nuevo, esto quiere decir, tengo un A sub J para cada J entre 1 y 10. Un A sub 1, un A sub 2 hasta un A sub 10. Y la unión de todos ellos que ya la vamos a definir dentro de un ratito. ¿De acuerdo? Podría llamarle a este conjunto lambda mayúscula. Entonces a esto lo podría escribir como la unión de los conjuntos A sub J con J en lambda. Sabiendo que lambda va desde 1 hasta 10, por supuesto que esto va a seguir queriendo decir A sub 1, A sub 2 hasta A sub 10. Es un poquito como cuando esta suma, creo que ustedes han visto la notación ya, digamos, esto no se van a confundir si yo les pongo suma de los A sub J conforme J varía en los enteros positivos. ¿De acuerdo? Acá es como que el lambda al que hacemos referencia cuando usamos una notación de este estilo es el conjunto de los enteros positivos. ¿Y qué significará esto? Que tengo definidos un A sub 1, un A sub 2, un A sub 3 numeritos y los tengo que sumar a todos con los problemas de convergencia que eso puede llegar a tener. De igual manera, en la notación de uniones e intersecciones que ya vamos a formalizar dentro de un rato de conjuntos, la ventaja de esta notación, que ustedes podrían preguntarse por qué no seguir usando esta, es que acá puedo resumir en muy poco,
digamos, contenido simbólico, pero potente contenido, puedo resumir una unión de una cantidad que no necesariamente sea dos conjuntos, sino cuántos conjuntos habrá acá. Y bueno, dependerá de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga este conjunto lambda, que es el conjunto donde viven los subíndices que indican las distintas, eh, los distintos conjuntos que tengo que tomar para hacer la unión. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de esquemas, en donde insisto, el lambda puede ser un conjunto cualquiera, puede ser en este caso es como que hubiera tomado lambda igual al conjunto 1, 2, un conjunto de dos elementos. Eso quiere decir tengo dos conjuntos. En este caso es como que hubiera tomado, como decíamos hace un rato, el lambda igual a 1 hasta 10, o sea, un conjunto de 10 elementos. Pero nada nos va a costar después imaginarnos que lambda pueda ser un conjunto que tenga infinitos elementos, lo cual digamos, va a significar que yo estoy manejando una cantidad infinitas de conjuntos al mismo tiempo. Entonces, el objetivo de esto que vamos a ver ahora es, más que nada, fijar notación y ver qué quiere decir digamos, el manejo de una cantidad de conjuntos provenientes de una familia que no necesariamente tenga dos elementos como son las uniones e intersecciones típicas que hacemos, sino una familia que tenga una cantidad arbitraria de elementos de conjuntos, y a eso lo vamos a llamar familias arbitrarias de conjuntos. Entonces vamos a ver un poquito formalmente qué es todo esto que acabo de decir. Si yo tengo un conjunto U, que sea un conjunto cualquiera, pero lo voy a interpretar como el conjunto universal dentro del cual voy a hacer las operaciones entre conjuntos, y un lambda mayúscula, también un conjunto cualquiera, que es el que vamos a llamar el conjunto de índices, es decir, el conjunto donde se mueve el subíndice. Supongamos que para cada subíndice, o sea, para cada j en lambda, tengo definido un conjunto A sub j, subconjunto del universal. Entonces, yo puedo pensar en, fíjense, si lambda tuviera 10 elementos, tendría como 10 subconjuntos del universal. Y a esos 10 subconjuntos los podría reunir en una familia de conjuntos, o en una colección de conjuntos, o en un conjunto de conjuntos. Esa noción ya no les es ajena a ustedes. Los conjuntos que puedan contener como elementos otros conjuntos. Que va a ser el caso este. ¿Sí? Yo a la reunión de todos los conjuntos, o sea, el conjunto de conjuntos, y para no redundar en terminología digo colección de conjuntos, o familia de conjuntos, o conjunto de conjuntos, todos los conjuntos A sub j conforme j varíe en lambda, esto es, digamos, una idea de decir, tengo definido para cada j en lambda un conjunto A sub j, y los incluyo, a cada conjunto lo hago miembro de un gran conjunto, es como bolsas dentro de una gran bolsa. Esa gran bolsa que contiene las bolsitas que son los conjuntos se llama una familia arbitraria de conjuntos de U, de este universal. Insisto, nosotros estamos acostumbrados a tener un universal y dos conjuntos a los cuales vamos a hacer una operación, por ejemplo, de unión o de intersección. Bueno, acá en vez de dos estamos teniendo una cantidad arbitraria. Arbitraria quiere decir que no le ponemos requisitos a la cantidad de elementos que tenga la familia de índices, el conjunto de índices, con lo cual quiere decir que yo puedo estar considerando una cantidad finita o una cantidad infinita de conjuntos. Veamos ejemplos que por supuesto van a aclarar el panorama. Vamos a tomar en este ejemplo
el conjunto universal, el conjunto de los números reales y conjunto de índices, los enteros positivos, o sea, 1, 2, 3, 4. Esto, lo que me está queriendo insinuar esto, ya en relación a esto, es que yo tengo que estar preparado para considerar una sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4, una sub 5 y así para cada número natural, entero positivo, mejor dicho, voy a tener un conjunto A sub J, subconjunto de los reales. Veamos, obviamente, el ejemplo que estoy haciendo necesita que yo diga quién va a ser cada uno de los A sub J, lo que a uno se le ocurra, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me imagino que A sub J es el intervalo abierto a izquierda, cuyo extremo izquierdo es menos 1 sobre J, y cuyo extremo derecho, abierto también allí, es 2 menos 1 sobre J? Es decir, fíjense, si yo a ustedes les defino A sub J es esto, que depende claramente de J, y J varía en Z más, y puede ser cualquier elemento de Z más, entonces ¿quién sería A sub 1, por ejemplo? Bueno, veré qué corresponde, de acuerdo a esta expresión que define A sub J, qué corresponde que sea A sub 1. Simplemente tengo una fórmula para el extremo izquierdo en función de J, una fórmula para el extremo derecho en función de J, reemplazo a J por 1 para saber quién es A sub 1. Menos 1 sobre 1 es menos 1. El intervalo abierto desde menos 1 hasta 2 menos 1 sobre 1, o sea, 2 menos 1, 1. O sea que esta definición hace que A sub 1 sea el intervalo abierto menos 1, 1, abierto en ambos extremos. ¿Quién sería A sub 2? Reemplazo a J por 2, claramente me queda menos 1 medio como extremo izquierdo, abierto allí. Y el extremo derecho, 2 menos 1 medio, o sea, 3 medios. Similarmente a sub 3, reemplazo a J por 3, menos 1 tercio, 2 menos 1 tercio, que es 5 tercios. Por supuesto que esta enumeración no va a acabar nunca porque tengo infinitos valores del subíndice y por lo tanto voy a tener infinitos intervalos. ¿De acuerdo? Veamos en una tableta gráfica esto. Yo acá he copiado en tableta lo que sería, bueno, lo que acabamos de definir como A sub J, y he puesto los 3 primeros miembros de esa familia para los 3 primeros subíndices, para el 1, para el 2 y para el 3, con distintos colores, así que voy a dibujar de rojo A sub 1. Los voy a dibujar a todos, aprovechando que voy a tener distintos colores, los voy a dibujar a todos en la misma recta real. ¿Sí? O sea, tengo acá una imagen de la recta real, que está bien porque ese es mi universal. ¿Y quién es A sub 1? El intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Así que desde menos 1 hasta 1. Ahí está A sub 1. Ahora, A sub 2 va desde menos 1 medio hasta 3 medios. Es decir, desde más o menos por acá hasta más o menos por acá. Y el A sub 3, que lo voy a dibujar de azul, va desde menos 1 tercio, que andará por acá, hasta 5 tercios, o sea, hasta 2 menos 1 tercio. Fíjense, bueno, de acuerdo a esta definición, los A sub J, cada A sub J es un intervalo de amplitud 2, ¿no? Desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 medio hasta 3 medios. Obviamente, si yo resto esto menos esto, ese resultado me va a dar 2. O sea, todos estos intervalos, los A sub J que define esta fórmula, son todos intervalos de largo 2, empezando en ¿dónde? Primero en menos 1, luego en menos 1 medio, luego en menos 1 tercio. Y ustedes fíjense que de acuerdo a esta fórmula, conforme J se haga cada vez más grande,
el extremo izquierdo siempre va a ser negativo, es decir, va a estar a la izquierda de cero, pero cuando j sea muy grande, esto va a estar muy cerquita del cero, ¿no? O sea, piensen en el a sub 1000, va a ser desde menos un milésimo hasta 2 menos un milésimo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Veamos esta otra familia. Le voy a llamar B sub j a sus elementos y van a ser intervalos que comienzan en 1 sobre j, o sea, el jésimo conjunto va a ser un intervalo que comienza en el extremo izquierdo 1 sobre j, cerrado allí, y termina en el extremo derecho 1 más j, también cerrado allí. Es decir, b sub 1, reemplazo a j por 1 para obtener el b sub 1, 1 sobre 1, 1, 1 más 1, 2. El intervalo cerrado 1, 2. B sub 2 va a tener como extremo izquierdo un medio y como extremo derecho 1 más 2, o sea 3. También intervalo cerrado, porque esa es la definición de los b sub j. Un hito más para agarrarle la mano. B sub 3 va a ser un tercio, desde un tercio hasta 1 más 3, 4, y así sucesivamente. Si lo vemos a esto en la tableta gráfica, acá tengo, por supuesto, los B sub j como los acabo de definir. Acá tengo el B sub 1, B sub 2, B sub 3 que acabo de decir. Esto seguiría esta lista, por supuesto. Veamos qué pasa con estos tres ejemplares. En rojo voy a marcar el B sub 1, que es el intervalo cerrado en este caso. En el ejemplo de recién, en la tableta, yo no marqué los extremos, pero se dan cuenta ustedes que en este caso tendría que, en el ejemplo anterior de los A sub J, eran intervalos abiertos, digamos que no estaban considerados los extremos de intervalos, acá sí van a estar considerados. Entonces, B sub 1 es el intervalo cerrado desde 1 hasta 2. Contando ambos extremos, ¿sí? El B sub 2 en verde va a ser el intervalo desde un medio, desde, digamos, por acá, hasta 3. Menos allí. El B sub 3 va a ser con azul desde un tercio, por acá andará, hasta 4. Los he dibujado así un poquito desplazaditos para que veamos qué es lo que va pasando. Aquí el tamaño del conjunto, del intervalo, se va agrandando. Arrancamos con un conjunto que medía 1 de ancho, luego hemos pasado a uno que medía 2,5 y así vemos que se va agrandando. El extremo izquierdo, conforme j se hace cada vez más grande, se aproxima cada vez más al cero. Nunca va a llegar ningún conjunto de estos a que su extremo izquierdo sea precisamente cero, porque 1 sobre j, por más grande que sea j, 1 sobre j va a ser estrictamente mayor que cero. O sea, si uno se imagina todos los corchetes que tendría que poner acá en estos dibujos, que no los quiero poner para no hacerlo, digamos, para no complicarlo al dibujo, esos corchetes se irían acercando cada vez más al cero. Y el extremo derecho, el corchete que corresponde al extremo derecho, se haría cada vez una unidad más grande, creciendo tan grande como uno quiera, a condición de tomar j suficientemente grande. Así que ahí tenemos más o menos una imagen gráfica de los B sub j. A ambas familias las hemos visto gráficamente. Por supuesto que lo que es la colección total de cada uno de ellos significa simplemente escribir un conjunto en el cual los elementos sean cada uno de estos miembros, digamos, de estos conjuntos que hemos ido poniendo en las respectivas familias. O sea, la familia de los A sub j sería el conjunto que tiene como elemento a todo el intervalo abierto en ambos extremos menos 1, 1, al intervalo menos un medio, 3 medios, al menos un tercio, 5 tercios, y así
indefinidamente. Mientras que la familia, la colección de los B sub j conforme j está en lambda, sería la colección de, o sea, el conjunto cuyos elementos son cada uno de estos intervalos. O sea, cada elemento de este conjunto que representa esta simbología es a su vez un conjunto de conjuntos. Un de 1 a 2, de 1 medio a 3, de 1/3 a 4 y así indefinidamente. O sea, tiene que quedar en claro que lo que tenemos acá en realidad, por el momento, es un mecanismo notacional para denotar de una manera más o menos abreviada, simbólicamente, una cantidad arbitraria de conjuntos, arbitraria en el sentido de que puede haber una 2, puede haber 5, puede haber 20, o puede haber, como en estos dos ejemplos, una cantidad infinita de conjuntos en la familia. Y vamos a ver eso como, digamos, nos facilita hablar de operaciones entre una cantidad de conjuntos más grande que 2.